Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Qué gozo poder llegar allí hasta donde usted se encuentra, en los diferentes sitios alrededor del mundo hacia donde está llegando Almavisión y en este momento a través del Pastor de Hoy. En los tiempos que nos toca vivir, ciertamente la necesidad de la iglesia, de los hombres y mujeres que la formamos es grande. La necesidad que hay en el mundo es grande. Parece que la necesidad es más grande que la respuesta a la necesidad. Pero cuando venimos nosotros como hijos de Dios a meditar en nuestras necesidades particulares, podemos siempre pensar en la palabra del Señor. Y una pregunta fundamental es esta: ¿a quién llevo mis necesidades? ¿Quién conoce mis necesidades? ¿A quién le pido ayuda? Y cuando hago estas peticiones, ¿cuál es la condición de mi corazón? ¿Hay alegría? ¿Hay tristeza? ¿Hay confianza? ¿Hay fe? ¿Hay esperanza? Para hablarnos de este tema, me es un privilegio nuevamente tener aquí en el Pastor de Hoy al pastor Eduardo Pérez, que siempre que está con nosotros trae una palabra de aliento, de ánimo, en ocasiones de exhortación. Dios le ha llevado en la ciudad de Anaheim, California, no muy lejos de Disneylandia, a comenzar una pequeña obra y al pasar el tiempo con mucho trabajo y esfuerzo, ahora son varios cientos los que los domingos entran por las puertas de ese templo para ser influenciados por ese poder glorioso de Jesucristo. Pastor Eduardo, bienvenido al Pastor de Hoy nuevamente. Gracias, siervo. Dios me le bendiga ricamente. Me agrada profundamente saber lo que Dios está haciendo a través de usted en la iglesia, de su liderazgo, de la última vez que estuvimos en este lugar. Pastor, sea bienvenido verdaderamente, y me es un profundo privilegio tenerle aquí porque conozco su corazón, conozco su trabajo y sé que la teleaudiencia de este programa es enriquecida cuando le escucha. Gloria a Dios. Gracias, pastor, y es un privilegio grande estar delante de las cámaras de este programa del Pastor de Hoy, y me siento honrado de estar compartiendo con ustedes en este día acerca de la bendición que Dios ha estado trayendo, obviamente, como el pastor mencionaba, en la ciudad de Anaheim. La iglesia se llama Centro Cristiano La Roca y somos una iglesia de las Asambleas de Dios. Y Dios nos ha bendecido con una tendencia que se ha multiplicado en el último año, pastor, y gracias al trabajo de gente que ama a Dios y que sirve a Dios con fervor y con ánimo, y que están trabajando duramente en las casas, en las células y discipulando a otros para que sigan las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y lo que usted mencionaba acerca de las peticiones del pueblo de Dios, algo que Dios me ha enseñado a mí bastante, es cómo el pueblo de Dios es un pueblo que no sabe recibir. Tiene necesidad, conoce de un Dios poderoso y grande que es el dueño, dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es el dueño de todo el universo y de todo lo que existe en esta tierra. Y nosotros, sus hijos, muchas veces, nuestro problema no es que no pedimos. Nuestro problema es que no sabemos cómo recibir. No sabemos cómo entrar en una atmósfera de agradecimiento en donde podamos recibir todo lo que Dios, nuestro Padre, tiene para nosotros. Pero la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 37, versículo 4, uno de mis versículos favoritos, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Y ese versículo, Pastor Arenas, ese versículo contiene los ingredientes que todo cristiano, al descubrirlos, va a aprender a recibir las peticiones de su corazón. Me gusta más la versión en inglés de ese versículo. Dice, the desires of your heart, los deseos de tu corazón. Porque Dios es tan bueno, nuestro Padre Celestial, que no solamente quiere darnos lo que necesitamos, nuestras peticiones legítimas. Dios va más allá. Dios quiere darnos los deseos de nuestro corazón, o sea, las cosas que anhelamos, que deseamos. No solamente las
simples necesidades básicas de la vida. No, nuestro Dios, uno de sus nombres es el Dios que es más que suficiente, El Shaddai. Él da más de lo que pedimos, da más de lo que entendemos. Así es nuestro Padre. Y ese versículo, verso 4, Salmo 37, contiene esos ingredientes. Y el primer ingrediente dice, deleítate. Cada frase es un ingrediente. Cuando tú, si te gusta la cocina y cocinas un pastel, si un pastel le falta un ingrediente, no sabe bueno, no te lo vas a comer. Pero si tiene todos los ingredientes, entonces va a estar completo, va a estar delicioso. Pero si faltan ingredientes, entonces va a ser todo lo contrario. Tú no le vas a servir ese pastel a un invitado porque no va a saber bueno. Para recibir de Dios necesitas seguir estos ingredientes, no algunos de estos ingredientes. Escúchalo bien, si tienes algo para apuntar, escríbelos, porque todos estos ingredientes son necesarios para que tú puedas recibir no solo tus peticiones, pero aún los deseos de tu corazón. Número 1 es deleítate. La palabra deleítate quiere decir disfrutar. La palabra deleite es una palabra tan tremenda que nos enseña una vida de contentamiento, de alegría, de gozo. La vida de un cristiano tiene que ser una vida de gozo, una vida de alegría. Yo conozco personas que no demuestran el gozo del Señor. Dicen que creen en Jesucristo, van a la iglesia y cargan Biblia, pero no hay gozo en sus vidas, no hay deleite, no disfrutan su vida cristiana. No disfrutan el pecado y no disfrutan el cristianismo, o sea que están en medio. Entonces no reciben. ¿Por qué? Porque no han aprendido ese ingrediente esencial. Una actitud de gratitud. Eso quiere decir un agradecimiento interno. Una actitud de darle las gracias a Dios por todo. Salmo 103 decía el salmista David, alma mía, alaba a Jehová. Y lo dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Concéntrate en los beneficios de Dios, entonces vas a tener agradecimiento. Una persona se quejaba porque tenía problemas hasta que miró a una persona que no tenía brazos ni pies y servía a Dios con alegría. Y esta persona, teniendo todos sus miembros y teniendo toda su salud, se quejaba de su situación. ¿Por qué? Porque no había aprendido a enfocarse en lo bueno que Dios es, en las bendiciones. Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate. Enfócate en las bendiciones de Dios. Dice una frase en inglés, el Salmo 103 en inglés dice, count your blessings. En otras palabras, piensa. David le decía a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Piensa en las cosas buenas que Dios te ha dado. Él perdona tus pecados, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. Una actitud de gratitud es la atmósfera donde tú puedes recibir los deseos y las peticiones de tu corazón. Hay gente que van a las iglesias con caras largas. Parece que los bautizaron en jugo de limón. ¿Por qué? Porque no se gozan. Una persona decía, yo sí tengo gozo. Y alguien lo escuchó y le dijo, hermana, dígaselo a su cara. Porque su cara no lo demuestra. Nehemías le decía al pueblo, no estén tristes, gócense, regocíjense, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Un cristiano fuerte es un cristiano que ha aprendido a gozarse, a deleitarse. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Y luego dice, otra vez os digo, regocijaos. Regocijarse quiere decir, gócense, alégrense, deleítense, disfruten. A veces escuchamos mensajes muy legalistas, muy religiosos, que le roban el gozo al pueblo. Pero el pueblo tiene que aprender a disfrutar las bendiciones de Dios, a disfrutar la presencia de Dios, a disfrutar los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Los discípulos volvieron, dice la palabra del Señor, en Lucas capítulo 10, que volvieron contentos, en el verso 17, porque el Señor los mandó a hacer un trabajo y lo hicieron. Y le decían contentos al Señor, alegres, gozosos, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, es bueno eso, es bueno que te goces en la autoridad que Dios te ha dado. Pero luego les dijo en el verso más adelante, pero gócense más en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras,
El cristiano tiene que aprender a deleitarse, a gozarse, a disfrutar de las cosas buenas de Dios, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tú tienes que ser un cristiano feliz, estar en un espíritu de gozo delante de Dios. ¿Para qué? Para que estés fuerte y tu fe pueda fluir y puedas recibir no solo las peticiones, pero los deseos de tu corazón. La primera cosa es una actitud de gratitud, una alegría, un deleite, una disposición a gozarse, a darle la bienvenida a todas las cosas. Mi verso favorito es Romanos capítulo 8, verso 28. La palabra dice, y sabemos, cuando Pablo dice sabemos, es una seguridad. Él sabe, yo sé, que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Todas las cosas, Dios las hace que trabajen para bien. Así es que por eso debemos gozarnos y aprender a deleitarnos. No importa lo que venga. Ese secreto lo enseña el apóstol Santiago. En el capítulo 1, en el verso 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Deleítate en los problemas, gózate. Pero la palabra es tremenda, dice, sumo gozo. Ese deleite es el primer ingrediente que tú necesitas para poder recibir tus peticiones que has puesto delante de Dios y que van a ser también los deseos que tú tienes. Deleítate. Número 2, dice, a sí mismo. Deleítate a sí mismo. En inglés dice, yourself, tú mismo. Deleítate tú mismo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas viven culpando a otros de sus problemas. No reciben la bendición de Dios porque no se gozan y no se deleitan en Dios, pero tampoco han trabajado con su yo. Y ahí dice, deleítate a sí mismo o tú mismo. En otras palabras, toma responsabilidad. Hay personas, Pastor Arenas, que siempre están llamando, ore por mí, ore por mí. Hoy no hay intermediarios. Tú, hermano, hermana, tú tienes acceso directo a la fuente, al trono del Padre. Tú no necesitas que alguien venga a orar por ti, tú solo. Por eso dice, tú mismo. Deleítate a sí mismo, tú mismo, yourself, dice en inglés. Lo explica mejor. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca toman responsabilidad y siempre culpan a alguien más. Oh, es porque mi mamá. Oh, es porque mi papá. Oh, es porque fui abusado. Oh, es por esto. Y por eso yo vivo una vida mediocre en Dios. Por eso es que no recibo. Y por eso es que no tengo gozo. Por culpa de el pastor. No. Tú tienes que tomar responsabilidad de ti mismo. Es lo que dice ahí, a sí mismo. En Juan capítulo 5, la Biblia nos habla de un estanque en donde un ángel movía el agua y venían los enfermos y el primero que entraba al agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese después de escuchar que el ángel agitaba el agua. Había un hombre que tenía ahí muchos años, 35 años, ahí enfermo, paralítico. Y Jesús vino y Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y la primera reacción del hombre es como la reacción de muchas personas. Oh, es que no puedo porque no tengo quien me ayude. No tengo soporte financiero. Es que no tengo quien me ayude cuando se mueve el agua y alguien más me gana y llega primero que yo y culpando a alguien más. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. En otras palabras, Jesús le puso a él, a ti mismo, tú levántate. No esperes que otro te levante. Tú tienes la fuerza de voluntad que Dios te dio. La imagen de Dios en nosotros, la palabra nos enseña, es el libre albedrío. En otras palabras, la voluntad libre para hacer decisiones. Deleítate a sí mismo. En otras palabras, tú mismo tienes que aprender a deleitarte en Dios. Tú mismo tienes que aprender a tomar responsabilidad de tu vida y no esperar que alguien más lleve tu carga. Jesús le dijo a este hombre, toma tu lecho. Él tenía que hacerlo. Él tenía que cargar su lecho, ir a su casa y ver por sus responsabilidades. Vivimos en un tiempo donde la gente quiere todo gratis. La gente quiere que otros vean por ellos. Sense of entitlement es una frase en inglés que significa la gente piensa que todos le deben. Yo quiero decirte, hermano amado, que nadie te debe. Tu pastor no te debe. Tu mamá, tu papá no te deben. Pero eso no importa. Si tú tomas responsabilidad de tu vida y aprendes a gozarte y a deleitarte en Dios, tus peticiones y los deseos de tu corazón, Dios va a hacer
que se cumplan. Tú dirás, ¿cómo? Pastor, usted no entiende, yo no tengo trabajo, Quiero decirte algo muy importante. Escríbelo. El cómo le pertenece a Dios. El cómo va a suceder. Eso tú no tienes poder para lograrlo. Solo Dios tiene ese poder. Cuando había una multitud con hambre, más de 5,000 hombres, más mujeres y niños, quizá 20,000 personas con hambre, en un lugar desierto. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, despídelos, porque tienen hambre y se van a desmayar en el camino y no hay comida. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Felipe y Andrés se miraron uno al otro y dijeron, no tenemos dinero para comprar pan, no hay panaderías abiertas. Si gastáramos todo lo que tenemos en pan, no alcanzarían más que un bocado cada quien. ¿Cómo? Jesús dice, no importa el cómo, Él tiene todo poder. Él les dijo, yo voy a bendecir esos 5 panes y esos 2 peces. Y con esos 5 panes y 2 peces, le dio de comer a la multitud y sobraron 12 canastas. Nuestro Dios es un Dios de poder sobrenatural. El cómo no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Había millones de judíos vagando en el desierto con sed. Y Moisés decía, ¿cómo le vamos a dar agua a esta gente? La gente empezó a murmurar de volverse a Egipto. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ¿cómo? No te importa. Háblale a la roca va a dar agua, ríos de agua para toda esta gente. El cómo le pertenece a Dios. Después ellos quisieron carne. Y Moisés se quejaba y decía, ¿cómo les voy a dar carne a estos millones de personas? Dios le decía, el cómo le pertenece a Jehová Dios. El viento vino, sopló, un montón de aves cayeron sobre el campamento y todos comieron carne porque el cómo es de Dios. Tu trabajo es tomar responsabilidad de tu parte, de tomar tu voluntad y hacer una decisión de deleitarte en Dios, de entrar en un espíritu de gozo y de alegría y de agradecimiento. Y entonces tú vas a ver cómo las peticiones que tú tienes en tu corazón y los deseos de tu corazón se van a cumplir. Número 1, deleítate. Número 2, asimismo, toma responsabilidad. Número 3, dice en Jehová. Porque Jehová es el centro, Dios es el centro de nuestras vidas. Santiago decía que muchas personas pedían y no recibían porque pedían mal. Porque sus prioridades estaban mal, pedían y no recibían. Y hasta incluso Santiago las reprendió, les dijo, almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Estas personas, Dios no era el centro de sus vidas. Y Dios tiene que ser la prioridad en tu vida para que ese ingrediente esencial haga que lo demás se cumpla. Sin Dios, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Despegados de mí, separados de mí, se secan. Separados de mí no puedes hacer nada. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Yo veo en mi iglesia las personas más bendecidas. Son las personas que se gozan en Dios. Son las personas que pasan al altar, pasan tiempo en la presencia de Dios. Son fieles a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, con su atendencia. Y son honrados por Dios. La Biblia dice, yo honro a los que me honran, dice Jehová. Son esas personas cuyo centro es Dios. Ese ingrediente hace que sus peticiones y sus deseos se cumplan. Porque Dios es bueno. Y si Dios está en el trono de tu corazón, yo le hablo en este momento a una persona que está alejada de Dios, que está incluso culpando a Dios por las situaciones, por lo que le ha pasado, por lo que ha perdido. Yo quiero decirte que si tú vuelves al Padre, el Padre estaba esperando a su Hijo. Y cuando lo vio venir de lejos, corrió hacia Él. Los brazos del Padre están abiertos para recibirte, para restaurarte y para darte el doble de lo que tenías. Como Job. Una vez que Job aprendió y entendió y entró en esa comunión con Dios, todo lo que tenía y todo lo que había perdido, lo recibió al doble. Deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios. Y luego dice, ingrediente número 4, Él te concederá. La palabra conceder es una palabra donde Dios simplemente está dando el permiso, está firmando el permiso legal para ti. Está concedido. Segunda de Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo dice que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Eso debe traer seguridad a tu vida. Lo que pides, Dios te lo quiere dar.
Simple y sencillamente, Él tiene más de lo que tú necesitas y de lo que tú puedes pedir. De lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y Él ya ha dicho, sí, amén. Y Él lo certificó. ¿Cómo? Él dio lo mejor. Él dio a su Hijo unigénito. Él lo entregó a la cruz del Calvario. Si Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por ti y por mí, el apóstol Pablo decía, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, Dios dice sí. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas, Él lo ha concedido. Ese es un ingrediente que tienes que entender. En la fe, tienes que aprender que Dios ha dicho que sí. Porque muchas personas anulan su oración y su petición diciendo, pues si Dios quiere, pues si Dios quiere. No, Dios dice, yo quiero. Un leproso se postró delante de Jesús y le dijo, si tú quieres, tú me puedes sanar. Jesús le dijo, yo quiero. Y se acercó y lo abrazó y lo tocó, aun cuando la lepra era contagiosa. Jesús vino y le quitó la lepra y se la echó él. Porque Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte las peticiones y los deseos de tu corazón. Ese ingrediente, la fe, entender que ha sido concedido, que las promesas de Dios, y hay miles de promesas en la palabra y todas son sí, amén, para nosotros. Y claro, hay mucho más, pero el tiempo es corto, pastor. Pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones, le decía yo la versión en inglés, es los deseos de tu corazón. The desires of your heart. Y los deseos, lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, tiene que ver con las necesidades del ser humano. Lo que motiva a las personas, las fuerzas motivadoras de las personas, es lo que hace que la persona tenga anhelos y deseos. ¿Qué quiero decir? La fuerza motivadora más grande, pastor, es el hambre. Cuando una persona tiene hambre, está dispuesto a hacer lo que sea. Una persona honrada es capaz de robar si tiene hambre. Y no le importan sus principios ni sus valores. El hambre es más fuerte, es una fuerza motivadora muy grande. Revoluciones se han hecho por causa de la fuerza motivadora del hambre y la sed, incluyendo el hambre y la sed de justicia. Otra fuerza motivadora después de el hambre es el sueño, el dormir. Otra fuerza motivadora es el sexo, la relación sexual. Un joven, las hormonas empiezan a trabajar después de cierta edad y empieza a cambiar su aspecto. Se empieza a bañar, se empieza a peinar y empieza a trabajar cómo conquistar a una mujer. ¿Por qué? Porque esa es una fuerza motivadora. Los deseos de tu corazón. La palabra deseo viene de una raíz latín que quiere decir de Dios. En otras palabras, Dios pone esas fuerzas motivadoras, esos deseos en tu corazón. Tú te quieres casar, eso viene de Dios. Tú quieres comprar una propiedad, una casa, eso viene de Dios, lo pone en tu corazón. ¿Quieres comprar un automóvil? Porque ya no quieres andar en el camión o de ride o lo que sea, pidiendo ride. Entonces, eso es de Dios, Dios lo pone en el corazón. ¿Quieres comenzar un ministerio? ¿Quieres abrir una célula? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ganar almas? ¿Quieres ministrar sanidad a los enfermos? Es un deseo de Dios. Dios lo pone en el corazón. Pero hay personas en este tiempo que tienen apatía, no tienen deseos. La ignorancia y la apatía son los males de este siglo. Las personas dicen, no quiero y no me importa. Pero tú, hijo de Dios, necesitas que Dios ponga deseos fuertes en tu corazón. Esos deseos van a hacer que las peticiones se cumplan. Que los deseos que Dios pone en su corazón, cuando tú los expresas delante de Dios, van a venir. Y luego dice, Él te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. Y el corazón es lo más importante. Un corazón enfermo no puede recibir. Un corazón con malas intenciones no puede recibir. ¿Cómo está tu corazón? Pastor Arenas, esos ingredientes son esenciales para que un cristiano aprenda a recibir lo que Dios tiene para él. Si su corazón no está sano, no puede recibir. Y si no aprende a deleitarse, entonces cada palabra es un ingrediente, es tan importante. Y agradezco su tiempo y este programa. Y si alguien, Pastor Eduardo, tiene alguna petición, después de haber escuchado este programa, no tiene pretexto alguno para no recibir la respuesta a su petición. Claro que sí. Pero algo importante, gratitud. Actitud de gratitud. Y la actitud, alegría. Amén.
porque al que se le está pidiendo sigue con su mano extendida para Amén. tocar la necesidad del leproso, del que no tiene dinero en el banco, del que tiene una chatarra como carro, del que no tiene casa. Exacto. Qué bendición, pastor. Gracias, siervo. Aprecio Gracias su por tiempo estar y gracias al por Señor. estas palabras Amén. para esta teleaudiencia. Ese es nuestro cometido, que usted reciba la palabra de Dios para que su vida cambie, para que su vida sea edificada. Tiene una petición delante de Dios. Ahora mismo el pastor Eduardo estará orando por todos ustedes. Terminamos con oración. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo pido que tú pongas deseos en tu pueblo. Que tú pongas deseos de bendición, de crecimiento, de prosperidad, de sanidad en tu iglesia y en tus siervos, en mis consiervos, en los pastores, en los siervos de Dios. Que tengan deseos de mirar la gloria de Dios, de experimentar crecimiento en sus iglesias y sanidad entre sus familias. Yo pido, Señor, que tú vengas dándonos esa gratitud interna, esa actitud de gratitud para poder recibir los deseos de nuestro corazón y siempre darte gracias a ti y aprender a gozarnos en todas las cosas. Amén. De hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.